Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos ustedes, nuestros seguidores de las redes sociales de la Cruz Roja Colombiana Seccional Meta. Hoy queremos resolver las dudas que nos han manifestado a través de nuestras redes, amigos, conocidos, los compañeros, colegas periodistas también nos transmiten sus inquietudes y vamos a hablar sobre ese tema con respecto a la vacuna. Y para eso pues nos acompaña nuestro experto epidemiólogo, el doctor Jairo Espino. Doctor, bienvenido. Gracias, María Isabel. Muchas gracias a ustedes, las personas que están conectadas en las redes. Gracias por que comparten este programa y saludo cordial a todos los voluntarios de la Cruz Roja en el departamento del Meta que tan fuertemente siguen los postulados de misionales de la Cruz Roja. Bueno, doctor, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el tema de las vacunas. ¿Por qué? Porque cuando empezó esta pandemia, pues muchos esperábamos con expectativa que llegara algo que nos pudiera permitir salir de esta emergencia sanitaria y pues se pensaba que la vacuna era una de las opciones. Pues surgen una serie de inquietudes, de dudas que son, como les decía al comienzo, pues las que nos han estado transmitiendo nuestros amigos, seguidores, compañeros periodistas y demás personas que quieren o tienen dudas, tienen inquietudes sobre el tema y quieren resolverlas. Yo creería que sería importante empezar porque le expliquemos a las personas qué hay de cierto en esa información que circuló desde el comienzo de la pandemia, incluso mucho antes de que supiéramos si iba a haber o no una vacuna, relacionada con el hecho de que la pandemia se la habían inventado para después crear una vacuna a través de la cual nos iban a inyectar o inocular o poner un chip dentro del cuerpo para controlarnos. Entonces sería bueno que empezáramos como aclarando esa información y luego siguiéramos con otros temas que son importantes aclarar respecto a la vacuna. Gracias María Isabel. Estos temas son siempre muy importantes porque cuando nosotros analizamos los atributos de la vacuna vemos que un atributo importantísimo tiene que ver con que la persona quiera aplicársela, porque nada sacamos con que se haga la inversión, que se tenga el biológico cerca de la residencia de la persona, que se le asigne la cita y ella decida, con base en todos estos mitos y mentiras que han aparecido en las redes, no aplicarse la vacuna. Y efectivamente la vacuna es la única cosa que logrará sacarnos de este túnel. Con relación a lo del chip, es una afirmación reiterada en algunas redes. Básicamente posiblemente creemos que es porque como está vinculado al desarrollo de las vacunas Bill Gates. A ver, expliquemos. La Organización Mundial de la Salud es una organización que es filial de la Organización de Naciones Unidas. Allá están afiliadas los Estados miembros y la razón de ser de la Organización Mundial de la Salud es trazar las directrices acerca del manejo sanitario de los seres humanos. Entonces, Colombia, por ser Estado miembro de la Organización de Naciones Unidas, es Estado miembro de la Organización Mundial de la Salud y aporta unos dineros. Sin embargo, el presupuesto es muy alto. Imagínense que el año pasado se calcula que el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud es de 6.000 millones de dólares y con el aporte de los Estados miembros es imposible que esa plata se sufrague. Entonces, hay otro tipo un rubro importante que son los aportes voluntarios. De ellos, hay que decirlo, el que más aporta es Estados Unidos, aporta alrededor de 540 millones de dólares. Y hay personas que en su filantropía aportan un dinero, entre ellos la organización de Bill Gates. Él no va a usufructuarse de nada, él le ha apostado a que su fortuna pueda de alguna manera en un acto de responsabilidad social llegar a través del desarrollo de las vacunas. O sea, él no tiene nada que ver con el desarrollo de las vacunas. La tecnología de la empresa que él maneja no está para nada metida en ella. Entonces, el desarrollo de las vacunas, recuerden, en algún phase lo habíamos explicado, implica unas etapas que más adelante las explicaremos o las volveremos a explicar muy cortamente, pero en ningún momento hay posibilidades que electrónicamente se inserte un marcador biológico que vaya a producir una señal para que nuestro organismo
quede marcado a través de estas buscadores o estas cosas que satelitalmente permitirían a las personas ubicarlas. Eso es mentira. Igual que es mentira el asunto de que el virus modificará genéticamente, que nos volveremos seres transgénicos, que haremos mutaciones en nuestras células y desarrollaremos más adelante enfermedades degenerativas y cáncer. Hay incluso un video de una médica guatemalteca que en un absoluto desconocimiento de cómo es el desarrollo de las vacunas refiere de que esta cosa está hecha de afán, que se saltaron fases de experimentación, que lo que hacen es que están experimentando con los seres humanos, etcétera, etcétera. Es paradójico, María Isabel. Antiguamente, estamos hablando de más o menos abril, mayo, clamábamos porque las vacunas llegaran y decíamos, pero ¿por qué razón la ciencia humana no es capaz de inventarse algo para que el sistema inmunológico reaccione? Y ahora que se inventó algo para que el sistema inmunológico reaccione, contenido precisamente en las vacunas, entonces decimos que las vacunas son malas y que no van a aplicárselas. Bueno, usted ya ha tocado un tema que también, digamos, despierta mucha inquietud, mucha incertidumbre en las personas, pues, y tiene que ver con las fases del desarrollo de la vacuna, porque muchas personas han manifestado su desconfianza en el sentido de que normalmente una vacuna se demora incluso varias décadas en su desarrollo y esta la sacaron en tiempo de récord de menos de un año prácticamente, y pues eso, en lugar de, digamos, de pronto la gente ver como la capacidad de la ciencia de sacar este desarrollo, esa respuesta rápida a una situación tan compleja, lo que se ha visto es con muchísima desconfianza. ¿Qué podemos explicarles respecto a estas fases del desarrollo de la vacuna? Sí, señora. Las vacunas, las anteriores desarrollos vacunales tardaron, incluso hay vacunas que todavía se siguen investigando. La vacuna de la malaria, por ejemplo, la vacuna del dengue. VIH-Sida tiene 20 años de desarrollo de la vacuna. Y esta del coronavirus se desarrolló en 10 meses. 10 meses tuvimos vacuna. Pero es que se conjugaron una cantidad de factores. Por ejemplo, en la identificación del bichito que producía la enfermedad, el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, él fue mapeado genética, en su composición genética en 3 días. Los anteriores virus podían tardar meses en haber sido mapeados. ¿Y por qué razón? Porque es que los adelantos en ingeniería genómica son gigantes. El genoma humano, haber develado el genoma humano trajo consigo el desarrollo de unas técnicas tan maravillosas que en este momento se puede secuenciar genéticamente cualquier virus, bacteria, hongo o parásito que ingrese en un organismo en cuestión de horas, de días. Entonces ya teníamos la secuencia genética el 10 de enero. Recuerden ustedes que la alarma se dio en Wuhan, China, el 31 de diciembre se reportó y el virus fue enviado para su descomposición genética, por decirlo así, al laboratorio de China el 7 de enero y el 10 ya tenían la secuencia genética que fue dada o subida a la red para que miles de científicos la pudieran conocer y que pudieran empezar a idear acerca de métodos de atacar a esas 42.000 bases o ácidos nucleicos del cual está compuesto el ARN del SARS-CoV-2. Entonces, teníamos identificado al enemigo, faltaba el resto de los desarrollos. Entonces, al virus se le intentó atacar de diferentes formas. Algunos dijeron, bueno, ¿y por qué razón no inactivamos el virus y lo inyectamos en la sangre para que el organismo genere respuesta inmunológica? Eso es un desarrollo. Segundo, ¿y por qué no le quitamos al virus parte de la corona que lo recubre y se lo inyectamos para que se genere respuesta inmunológica? Ese es otro desarrollo. ¿Y por qué no le inyectamos a unos virus que ya hemos estado cultivando, que son virus que producen resfriado común, como por ejemplo el adenovirus? Le quitamos su interior e insertamos dentro de ese virus
la composición genética de algunas partes del virus del SARS-CoV-2, las inyectamos para que la célula lo recoja y pueda producir respuesta inmunológica. O por qué no, nos inventamos un pedacito de esa secuencia genética que tiene el virus, se llama ARN mensajero, lo inyectamos cubierto en una cápsula de lípidos, una nanocápsula, de tal manera que llegue a la célula y obligue a las células a producir una proteína parecida a la corona, de tal manera que cuando salga a la sangre, enseguida lo detecta el sistema inmunológico y genera respuesta. Ese es el otro desarrollo. Ninguno de ellos implica que el ADN humano tenga que ser contaminado con ADN o ARN de otras especies. Es una simple reacción química, física y biológica que se está produciendo miles de veces en el transcurso de nuestra vida. Cuando ingresa un virus de una gripa, vamos a poner, ella llega a la sangre, inserta dentro de las células la información genética del virus que produce la gripe y lo que hacen las células es producir copias de él para producir la enfermedad. Eso mismo hace el SARS-CoV-2. Entonces, ya se conocían todos estos desarrollos que les estaba comentando, ya llevábamos décadas estudiándolo. El ARN mensajero de Moderna y de Pfizer es una tecnología que lleva varios años investigándose, incluso se estaba empezando a desarrollar en algunos otros vacunas, como por ejemplo la vacuna del VIH-Sida, la vacuna contra el Zika, que es una enfermedad que produce un bichito que tenemos por acá, que es el Aedes aegypti, que es el mismo que produce el dengue. Entonces ya teníamos esos desarrollos tecnológicos, pero ¿qué faltaba? La plata. Entonces se reúnen miles de mentes científicas a pensar en un solo problema, soluciones a un solo problema, con el apoyo financiero de todos los países que pudieron haber aportado, pues obviamente son miles de millones de dólares para poder financiar estos proyectos. Por ejemplo, la vacuna contra la influenza, ella demoró muchísimo tiempo en ser desarrollada. ¿Pero por qué? Porque es que era un solo laboratorio con un presupuesto que no era muy grande. Conseguir voluntarios que quisieran aplicarse la vacuna para experimentar en ellos era muy complicado y como lo explicábamos en un phase anterior, a la vacuna del coronavirus le sobraron candidatos para experimentación. Entonces tenemos un desarrollo de unas fases, 1, 2, 3 muy rápidas y también hay que decirlo, los gobiernos no se pusieron de melindroso a apretar muchísimo las regulaciones para evitar precisamente que se pudieran formar trabas administrativas. Por eso tenemos vacuna en 10 meses, pero cualquiera de esos desarrollos vacunales los podemos nosotros ver, excepto el del ARN mensajero, eso es cierto, hasta ahora se va a aplicar en seres humanos, pero las otras formas las podemos ver en otras vacunas que nos aplicamos. La tecnología de adenovirus, que es tecnología recombinante, pues nos la aplicamos en la influenza cada año cuando nos vacunan contra la influenza. Es así como cuando vacunamos a nuestros niños contra sarampión, tosferina, lo hacemos con virus inactivados. En fin, son tecnologías que ya han sido probadas y no podemos decir que están en experimentación. Hay una fase que sí podríamos llegar a decir que puede estar en experimentación, que es la fase de la efectividad, porque no podemos saber qué tan efectiva va a ser la vacuna. Hay dos conceptos que van de la mano, que son el concepto de qué tan eficaz es en el laboratorio y qué tan efectiva es masivamente. Pero para poder saber qué tan efectiva es masivamente, pues tenemos que aplicarla masivamente. Bueno, siguiendo con estas informaciones que han circulado y estas dudas que hay con respecto a la vacuna, ¿hay algún sustento científico en una afirmación que ha circulado en algunos medios y en algunas redes sociales acerca de que la vacuna podría o puede producir infertilidad en las personas? No, absolutamente. Eso sí está, bueno, todo está descartado. Infertilidad, cáncer, desarrollo de enfermedades autoinmunes, desarrollo de enfermedades degenerativas, demencia, Alzheimer, chips implantados, etcétera, no tienen razón de ser. Mire, hay gente malévola, gente que le hace mucho daño a la raza humana,
uno ve videos vi por ahí uno de una persona de religión cristiana que decía, mezclaba la religión con el desarrollo tecnológico y decía algo así que en la Biblia estaba prohibido la aplicación de la vacuna. Y resulta que lo que siempre hemos insistido es que si no nos vacunamos, no generamos inmunidad colectiva. Al no generar inmunidad colectiva de rebaño, vamos a seguir teniendo mascarillas por varios años, vamos a tener la posibilidad de tener que guardarnos y confinarnos porque no hay otro modo para poder combatir este coronavirus. Bueno, a pesar de todas estas informaciones, digamos que no tienen sustento científico, ¿cuáles serían entonces como los verdaderos riesgos y efectos secundarios que puede producir la vacuna? Esa es una excelente pregunta, porque es que no piense que estamos diciendo no se piense, perdón, que estamos diciendo que la vacuna es inocua, que frescos, que vacuna. No, la vacuna, como todo medicamento, tiene efectos secundarios. Una aspirina puede producir una hemorragia masiva en las vías digestivas y producir que la persona se desangre por esa cuestión. Un acetaminofén puede producir insuficiencia hepática y hacer que se llegue a perder, entre comillas, el hígado. Una droga antihipertensiva nos puede dañar los riñones. Es decir, todos los medicamentos tienen efectos secundarios o efectos adversos. Y en esa distinción de ese juego de palabras es importante decir que el evento adverso es aquel efecto secundario de tal gravedad que hace que la persona requiera atención médica, mientras que el efecto secundario es, por ejemplo, un dolor de cabeza, dolor de huesos, etc. Como se está insertando en el organismo, se está inyectando una sustancia que va a generar una respuesta inmunológica, digamos que se reproduce en el organismo la respuesta que tienen muchas personas frente a el patógeno que se está inyectando, perdón, que se está supuestamente inyectando. Entonces las personas desarrollan dentro de esa respuesta inmunológica dolor de cabeza, fiebre. Si a una persona se vacuna y le da fiebre, hombre, felicítese porque su sistema inmunológico es tan potente que está generando mecanismos de defensa, porque es que la fiebre no es mala, la fiebre es un aliado del sistema inmunológico porque cuando la temperatura está por encima de 38 grados centígrados, los procesos inmunológicos suben tremendamente, se facilitan. Entonces se puede tener cansancio muscular, etcétera. Pero también puede presentar convulsiones, se puede presentar cosas muy, muy graves como encefalitis, etcétera, que hasta este momento no se han presentado en las 140 millones de dosis que han sido aplicadas, 170 millones de dosis que han sido aplicadas en el mundo. Se han presentado efectos secundarios, no efectos adversos graves. Hay otro efecto que es las reacciones alérgicas. También se pueden presentar, pero no han sido reportadas reacciones alérgicas tan graves que la persona que hayan fallecido. Bueno, pues por el momento quedan resueltas las dudas, las inquietudes que nos han venido transmitiendo las personas, pero sin embargo pues queda el espacio abierto para que si surgen nuevas dudas, si tienen más inquietudes que nos quieran comunicar y que quieran que el doctor Jairo Espino las resuelva, pues estamos atentos, estamos pendientes a través de todos los medios, todos los canales de comunicación que tenemos, a través de nuestras redes sociales, nos encuentran en todas las redes sociales como @CruzRojaMeta, y también pues a través de otras personas nos hacen llegar los comentarios para que podamos resolver las dudas si es que surgen más dudas sobre esto. Por el momento los despedimos, les deseamos una feliz tarde y le damos las gracias al doctor Ospino por ayudarnos a entender un poco mejor este tema de las vacunas. Gracias a ti, gracias a la Cruz Roja que me permite expresar esta cosa de prevención, pero lo más importante, gracias a ustedes por ver en las redes sociales este video y por favor compártanlo porque si surgen algunas dudas estaremos acá prestos a absolverlas. Muchas gracias, buena tarde. Sí, y mientras se nos quita un poco ese temor de vacunarnos, pues tenemos que seguir cuidándonos de todas maneras, incluso después de que nos apliquemos la vacuna, ¿verdad? De acuerdo, sí, después hasta que no se alcance la inmunidad de rebaño no cantaremos victoria. Bueno, entonces la invitación es que si tienen más dudas nos cuenten, a que nos sigamos cuidando y a que nos acompañen en una próxima oportunidad. Feliz tarde. Bye.